Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días, dependiendo la hora en que estén viendo esta clase. Volvemos nuevamente a una clase más de la materia de Planificación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. En esta ocasión estamos entrando en la unidad 4 de la materia, que es una materia dedicada exclusivamente al tema de evaluación de programas y proyectos. Es decir, es una materia que tiene que ver con cómo vamos a saber que nuestras intervenciones están logrando los resultados que se pretenden alcanzar y, por otro lado, qué aprendizajes tenemos de las intervenciones, no solamente de los aciertos, sino también de los errores. Es una materia metodológica y en este caso la unidad 4, por supuesto, no puede desarrollar todo lo que hay en teoría y práctica de evaluación, pero sí por lo menos introducir algunos de los elementos principales que nos sirven para poder evaluar los proyectos y los programas en los cuales estamos involucrados. En esta clase vamos a trabajar básicamente 5 temas. Todos tienen que ver con el tema central de la materia, que es el seguimiento, evaluación y sistematización de programas y proyectos, que básicamente son 3 tipos de evaluación que nosotros vemos en la materia. El primer tema va a ser introducir un poco sobre la importancia de la evaluación en las políticas públicas, en los programas, en los proyectos. Segundo, vamos a trabajar un poquito sobre los conceptos básicos de evaluación. Esta primera clase es introducción, es decir, introducción a los conceptos básicos, las ideas principales que hay detrás de una evaluación de programas y proyectos. En tercer lugar, vamos a hacernos preguntas, vamos a tratar de ver cuáles son las preguntas típicas que trata de responder la evaluación de un programa y un proyecto y, en consecuencia, ese tipo de preguntas tienen que ver con el tipo de evaluación o el tipo de análisis que se hace de ese programa o de ese proyecto. Seguido de las preguntas vamos a tratar de marcar un poco cuáles son los desafíos que hay en la agenda de la evaluación de políticas públicas a nivel global y también particularmente en América Latina, el Caribe y por supuesto en nuestro país. Finalmente vamos a tratar de introducir brevemente algunos de los tipos de evaluación para que luego en las clases subsiguientes podamos profundizar sobre cada uno de ellos. Entonces, comencemos. Un poco para marcar la relevancia que ha logrado la evaluación, el campo de la evaluación de programas y proyectos a nivel global. Me gustaría destacar algunos de los hitos que de alguna manera hacen que hoy podamos hablar de evaluación, podamos tener materias de evaluación como esta o que dan evaluación y que sea algo bastante más relevante de lo que era hace varios años atrás, ¿no? Uno de los hitos principales es a partir del año 2000 el llamado o acuerdo generalizado respecto de la Declaración del Milenio, con los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Ahí ya aparece como un acuerdo internacional global sobre la importancia de reducir la pobreza y estos indicadores, estas metas, ya contemplaban de alguna manera la importancia de saber cuánto hemos logrado de esto que queríamos lograr, ¿no? Otro de los aspectos notables o hitos importantes tiene que ver con lo que se conoce como la Declaración de París, que es una declaración en la cual participaron prácticamente todos los organismos internacionales más importantes, además de los gobiernos, y que tiene que ver con lograr una mayor apropiación de las políticas y programas de cooperación, una mayor armonía entre las políticas de cooperación y las propias políticas de desarrollo de los países que reciben la cooperación internacional. Aparece muy fuerte la idea de gestión por resultados, es decir, algo que hemos visto en la materia, que tiene que ver con tener muy en claro cuáles son los cambios a los que la intervención va a querer lograr
y en consecuencia cómo medir estos cambios. Entonces la Declaración de París pone un acento en esta cuestión de la medición, de lograr resultados, de saber cuánto se está logrando. La influencia indiscutible de los organismos de Naciones Unidas como UNICEF, la FAO, UNESCO, ONU Mujeres, que han generado una gran cantidad de materiales y políticas e iniciativas que tienen que ver con lograr consolidar en los países de todo el mundo, principalmente en los países en vías de desarrollo, que es donde intervienen más estos organismos, políticas de evaluación para poder conocer la calidad, eficacia, eficiencia de estas intervenciones. Los organismos de Naciones Unidas lanzaron una iniciativa que se llama EvalPartners, que ha sido muy influyente, que ha logrado articular múltiples actores, entre ellos universidades, agencias de cooperación, donantes, gobiernos, asociaciones y redes de evaluación, que de alguna manera están poniendo en el escenario no solamente la importancia de la evaluación, sino generando un montón de mecanismos para fortalecer las capacidades de evaluación. Por supuesto, la actual Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que para cada uno de los indicadores y objetivos plantea la necesidad de una evaluación transversal, es también muy importante como un antecedente que tiene que ver con la importancia que hoy tiene el campo de la evaluación. En América Latina, como en otros lugares del mundo, surgen estas redes voluntarias de evaluación, asociaciones, redes, comunidades de práctica que tienen que ver con fortalecer las capacidades de evaluación en la región. Entonces, en las cuales se involucran muchos profesionales, como los miembros de este equipo, del equipo Cátedra, que somos miembros de, en este caso, de la Red Latinoamericana de Evaluación y de la Red Argentina de Evaluación, que tenemos interés justamente en estos temas, desarrollar evaluaciones, y que nos interesa la calidad de las políticas públicas, la transparencia de las políticas públicas, y poder saber cuánto se está logrando de lo que se propone y cómo poder mejorarlas, ¿no? Todo este escenario, digamos, de actores hace que hoy la evaluación sea prácticamente una profesión en sí misma, ¿no? Una especialidad de la cual desde múltiples disciplinas uno puede entrar, puede formarse, puede capacitarse y puede desarrollar evaluaciones, ya sea evaluaciones como consultor independiente que presta un servicio de evaluación a distintos programas y proyectos, o como miembros de una propia organización generando sus propios sistemas de evaluación al interno de la organización. Es decir, la evaluación ha ganado terreno, está para quedarse, se está consolidando y es una herramienta fundamental para lograr la mayor calidad posible dentro de las políticas y programas que se implementan desde el Estado y desde los sectores de la sociedad civil. Seguramente ustedes se estarán preguntando qué es esto de la evaluación, ¿no? ¿Qué es evaluar? Y es muy probable que al pensar la asociación que comúnmente uno haga con la palabra evaluación se remite a las pruebas que rendíamos en la escuela primaria o los parciales que tenemos en la universidad o un examen final. Es decir, muchas veces tiene que ver con que un profesor mida cuánto hemos aprendido de lo que teníamos que aprender. Pero el campo de la evaluación en las políticas públicas es mucho más que eso, es muchísimo más que eso. Y nosotros lo vamos a ver desde esa mirada mucho más integral y no necesariamente como simplemente una medición de logros o de alcances. Me gustaría citar a uno de los referentes internacionales más importantes en el campo de la evaluación, que se llama Michael Scriven, que él tiene un concepto de evaluación que se usa muchísimo y que a mí me parece muy simple y al mismo tiempo muy aplicable. La evaluación tiene que ver con determinar el mérito, el valor y el significado de una intervención. Es decir, nos vamos a preguntar por este programa o proyecto qué tan meritorio fue su intervención, qué tan meritorio fueron sus cambios, qué valor tiene, no solamente para el programa, para la política pública o para los gobiernos, sino para la gente que recibe o que es beneficiaria o gozaria de ese programa, ¿no? Es decir, cómo lo valora y qué significación tiene. Esto hace pensar que la evaluación, como decíamos recién, es mucho más que poder medir cuánto se logró de lo que se quería lograr. Hay múltiples definiciones en la bibliografía que nosotros les dejamos en la síntesis de la clase. Van a ver que hay una gran cantidad de definiciones y de conceptos. Por supuesto pueden tomar la que más les guste
y también el concepto y la definición de evaluación va a cambiar según el tipo de evaluación que estemos desarrollando, porque hay distintos tipos de evaluación. Pero para poder decir la generalidad, como en esta clase introductoria se trata, vamos a decir que un poco la evaluación tiene que ver con poder realizar un análisis valorativo para determinar en qué medida un programa o un proyecto alcanza sus objetivos. Cuando decimos sus objetivos nos estamos refiriendo no solamente a los productos de las actividades o los objetivos específicos, sino también los cambios en el largo plazo. Es decir, en cualquiera de los niveles que estemos interviniendo o que estemos operando, podemos determinar en qué medida esa intervención los alcanza o no los alcanza. Otro de los aspectos de la evaluación, que podríamos decir tiene que ver con su concepto o su característica principal, es que la evaluación es un proceso de aprendizaje. Es decir, no solamente es rendir cuentas, saber cuánto se logró de lo que se quería lograr, sino también qué aprendemos de esta intervención. Cómo generamos lecciones, cómo generamos recomendaciones para mejorar la propia práctica y futuras intervenciones. Entonces la evaluación se constituye en una forma de construcción de conocimiento que nos sirva para mejorar la intervención y la intervención de muchos otros. Vamos a ver que hay tipos de evaluaciones que exclusivamente se dedican a esto, a tratar de aprender desde la intervención. Y finalmente, algo que vamos a ver en esta unidad 4, la evaluación tiene que ver con definir o con conocer básicamente 5 criterios y cómo estos han operado en una intervención. Estos criterios tienen que ver con la pertinencia, es decir, en qué medida este programa fue sentido, valorado, apropiado, digamos, a las condiciones de la gente y por la gente. La eficacia, es decir, en qué medida este programa logró los resultados que se pretendía, en qué medida el programa fue efectivo. La eficiencia, que tiene que ver con cómo usamos los recursos, de qué tan racionales fuimos en el uso de los recursos para lograr los resultados que logramos. El impacto, que son estos cambios a largo plazo, es decir, qué efectos tuvieron los resultados en el largo plazo de la intervención, y la sostenibilidad. De esto va a haber una clase exclusivamente dedicada para conocer estos criterios y algunos criterios complementarios a estos criterios que han sido como los dominantes, digamos, en el campo de la evaluación. Pero para sintetizar, digamos, estos 3 elementos podrían darnos una primera idea de a qué nos referimos con la evaluación de programas y proyectos. Otra de las preguntas que solemos hacernos cuando pensamos en evaluación es ¿para qué? ¿Para qué evaluar una intervención? La evaluación, un poco como proceso, tiene la lógica de generar información con la cual vamos a abrir juicios de valor que van a afectar a distintas personas que están involucradas, a instituciones también, a grupos también, y que tienen interés en mejorar la intervención. Esta información básicamente son datos, son medidas, son imágenes que tienen cierto criterio de relevancia, que son pertinentes para poder justamente abrir estos juicios de valor, que van a consistir básicamente en poder explicar cuáles son las razones por las cuales este programa, este proyecto logró lo que logró o no logró los resultados que se esperaban. Vamos a poder relacionar factores que están vinculados unos con otros y vamos a poder atribuirle el mérito y el valor a la intervención, siempre y cuando lo hagamos con criterios de credibilidad, de rigurosidad. Finalmente, los involucrados van a poder tener criterios para tomar decisiones oportunas que sirvan para mejorar la intervención. Entonces, la finalidad o el para qué de la evaluación tiene que ver con usar los resultados de la evaluación para tomar mejores decisiones que nos ayuden, por supuesto, a generar mejores conocimientos para mejorar no solamente la intervención que está en marcha, sino muchas otras intervenciones en el futuro. Esa es básicamente un poco la respuesta que yo diría personal, pero que muchos actores que están vinculados al campo de la evaluación plantean como el para qué de una evaluación de políticas y programas. Entonces, entendido un poco el para qué de la evaluación, vamos a empezar a entrar de alguna manera a algunos conceptos, ¿no? Para pensar en conceptos o en tipos de evaluación, me parecía importante pensar en preguntas que uno le podría hacer a la intervención. Es decir, ¿qué le podemos preguntar al programa o al proyecto? Y bueno, son múltiples las preguntas que están conectadas de alguna manera con la evaluación de estos programas y estos proyectos, ¿no? Una de las preguntas tiene que ver con algo que dijimos recién, es el programa, este proyecto, ¿responde a las necesidades de la gente?
Y ahí estamos haciendo una pregunta que tiene que ver con la pertinencia, ¿no? Es decir, en qué medida este programa es pertinente a la situación en la cual está interviniendo a las necesidades de los actores locales, ¿no? Otra de las preguntas que también podemos hacernos es ¿cómo vamos a saber si este programa, este proyecto que hemos diseñado es bueno o va a ser exitoso, ¿no? Y no queremos saberlo cuando ya lo hemos implementado y donde tenemos la posibilidad o riesgo de errores. Entonces, ¿cómo saberlo antes de que este programa va a funcionar? Entonces ahí hacemos una pregunta que tiene que ver con la factibilidad del programa. Y vamos a ver que hay un tipo de evaluación que se llama evaluación ex ante o análisis de factibilidad, que tiene que ver con esta pregunta, con este tipo de preguntas, ¿no? Es decir, conocer antes en qué medida este programa o este proyecto puede ser exitoso. Y vamos a ver que eso lo podemos hacer con muchos aspectos. Podemos ver su factibilidad técnica, su factibilidad social, su factibilidad económica, su factibilidad financiera, su factibilidad organizativa. Supongamos que se trata de un grupo de mujeres, un grupo de jóvenes que quieren emprender un proyecto, es decir, en qué medida están organizados efectivamente para llevar adelante ese proyecto, su factibilidad ambiental, es decir, hay muchas variables, ya las vamos a ver, que tienen que ver con esta pregunta. Pero sigamos con las preguntas. Otras preguntas que podríamos hacer es, ¿cuáles son los riesgos y los desafíos que tiene un programa, ¿no? O un proyecto? Y eso tiene que ver con temas que hemos visto, tanto en la teoría del cambio como en el enfoque del marco lógico. Entonces, cuando nos referimos a los riesgos y a los desafíos, estamos pensando en los supuestos que hay detrás de la intervención. Otra de las preguntas tiene que ver con qué tan bien se está ejecutando el programa. Supongamos que el proyecto se aprobó, se está financiando, es un programa que está ejecutándose, está en su proceso de implementación. Entonces queremos saber qué tan bien se están llevando adelante las actividades, se están logrando los productos, qué cambios habría que introducir. Y ahí entonces aparece un tipo de evaluación que se conoce como seguimiento, monitoreo, evaluación durante, evaluación concurrente, tiene distintos nombres y es un tipo de evaluación muy importante porque es el que nos permite tomar decisiones oportunas para acompañar la ejecución del proyecto e introducir los cambios que sean necesarios durante la ejecución y no esperar a terminar y que ya sea tarde, es decir, que no podamos mejorar esa intervención. Sigamos con las preguntas. Otra pregunta importante es ¿cuáles son los efectos a corto y mediano plazo del programa? Y ahí estamos pensando en la efectividad, un tema que vimos hace un ratito y cuyo sinónimo es la eficacia, es decir, en qué medida el programa logra o no los objetivos que se propone. Otra de las preguntas tiene que ver, y está muy relacionada con la efectividad, con otro criterio fundamental de evaluación que es la eficiencia, es decir, a qué costo y de qué manera se logran los resultados, qué tan racionales somos en la toma de decisiones que gira en torno a ese programa, y ahí nos estamos refiriendo, como decíamos, a la eficiencia. Otra de las preguntas que podríamos hacer tiene que ver con la pertinencia, pero la pertinencia acotada en el tiempo, y entonces la pregunta es, ¿siguen siendo pertinentes aquellas actividades y objetivos que pensamos en el momento de diseñar el programa o el proyecto? Y ahí estamos pensando en una variable que es muy importante, que es la oportunidad. Muchos programas, por la burocracia del Estado, por lo que sea, llegan muy tarde, entonces eran pertinentes en su momento, pero dejaron de ser oportunos, ¿no? Entonces esa variable también es muy importante y es una pregunta típica de evaluación. Otra pregunta que también podríamos hacerle a la intervención tiene que ver con cuáles son los cambios en el largo plazo que la intervención está generando. Es decir, hemos logrado las viviendas, supongamos un programa de vivienda, ¿qué pasó en el largo plazo con esas viviendas? ¿Qué efectos tuvieron en la vida de la gente? Y ahí estamos pensando en una evaluación que es muy clara, muy fuerte, es uno de los principales tipos de evaluación, que es la evaluación de impacto. Otra de las preguntas que podríamos hacer es si los resultados del programa o del proyecto van a servir de algo en el futuro. Es decir, si estos resultados van a tener de alguna manera continuidad, si van a seguir operando en la comunidad. Y ahí estamos pensando en la sostenibilidad. Otro de los criterios o preguntas que podemos hacerle a una intervención es lo que decíamos hace un rato, ¿no? La otra cara de la moneda. Por un lado veíamos la rendición de cuenta y ahora vemos el aprendizaje. Es decir, ¿qué estamos aprendiendo de la intervención? ¿Qué estamos aprendiendo de los errores? ¿Qué estamos aprendiendo de los aciertos? Este tipo de preguntas tiene que ver con
tipos de evaluación que buscan las lecciones aprendidas, ¿no? Hay muchos: capitalización de experiencias, sistematización de experiencias, el cambio más significativo, distintos enfoques que tienen que ver con aprender de la intervención. Otra de las preguntas, y podrían haber muchísimas más, es qué perciben o qué opinan los beneficiarios del programa, los usuarios directos del programa, es decir, los que son la razón de ser de este programa y este proyecto. ¿Qué opinan? ¿Qué sienten? Y ahí estamos pensando en un aspecto que tiene que ver con la valoración social que hacen los actores de ese programa. Muy relacionado a lo anterior, y a estos últimos 3 tipos de preguntas que hemos hecho, es cuáles son los cambios más significativos. Más allá de los cambios que se proponía el programa, que son los objetivos de la intervención, cuáles son los cambios significativos para la gente, ¿no? Y ahí aparece la importancia de la percepción desde los actores de la intervención. Y hay muchos enfoques de evaluación que contemplan la participación de los actores y que tiene que ver con esta pregunta: evaluación participativa, evaluación democrática, enfoques colaborativos de evaluación. Es decir, hay muchos enfoques que tienen que ver con esto, con captar de qué manera la gente percibe y valora la intervención más allá de lo que el programa o el proyecto quiso lograr. Con estas preguntas nos vamos a ir introduciendo de alguna manera a los tipos de evaluación. Pero como ven, hay una gran diversidad de preguntas que le podemos hacer a la intervención y todas ellas tienen que ver con algún tipo de evaluación o la combinación de distintos enfoques. Una de las cuestiones que nosotros venimos trabajando mucho en el equipo de cátedra, que formamos parte de un equipo de investigación, de un programa que se llama Programas de Estudio del Trabajo en el Ambiente y la Sociedad, es la preocupación respecto a la calidad de las evaluaciones, es decir, en qué medida las evaluaciones que hacemos realmente sirven para la toma de decisiones. Entonces acá nos gusta plantear un poco en esta clase introductoria cuál es el desafío para que una evaluación sea una evaluación de calidad. Entonces, cuando estamos pensando en la calidad de las evaluaciones, podríamos pensar en una suerte de escalera donde vamos, como quien dice, subiendo niveles de calidad, ¿no? Entonces, un primer nivel que toda evaluación, cualquiera sea el tipo de evaluación que hagamos, tiene que tener, refiere un poco a que la evaluación sea rigurosa y que sea creíble, es decir, que sea una evaluación de calidad. ¿Qué quiere decir que sea una evaluación de calidad? Que haya usado metodologías sólidas, rigurosas, cuantitativas o cualitativas, que el uso de las herramientas haya sido el adecuado, que los datos sobre el cual se abren los juicios de valor sean datos fidedignos, que sean creíbles, que sean rigurosos, que sean evidencias realmente que muestran los resultados, no que sea un discurso político partidario de alguien que dice nuestro programa fue el mejor y no tiene absolutamente nada que mostrar respecto de los resultados, ¿no? Entonces, el primer escalón tiene que ver con la rigurosidad de la metodología de evaluación, las preguntas de evaluación, la calidad de los métodos de recolección de datos, ¿no? Otro de los escalones tiene que ver con evaluaciones que realmente le interesan a las personas que están involucradas en el programa. Es decir, que las preguntas de evaluación son pertinentes, son evaluaciones que responden a las necesidades de quienes están ejecutando el programa, están tomando las decisiones en el día a día de este programa, de este proyecto, ¿no? No evaluaciones que son elucubraciones teóricas de alguien, de un consultor externo que quería preguntar cualquier cosa, sino evaluaciones que realmente generan información útil para los actores que están tomando decisiones. Y entonces acá nos referimos en este segundo peldaño de la calidad de las evaluaciones a evaluaciones pertinentes, evaluaciones que pueden ser utilizadas por los actores. El tercer nivel al que nos vamos a hacer referencia en esto de tratar de lograr evaluaciones de calidad tiene que ver con que estas evaluaciones sean útiles, es decir, que los resultados de la evaluación, que muchas veces se generan a través de un informe con una lista de recomendaciones, realmente sirvan para mejorar el programa, es decir, que ayuden a los que están ejecutando el programa a tomar decisiones que mejoran ese programa. Supongamos un programa que viene implementándose por 5 años y se va a continuar por otros 5 años más. Sería muy importante que estas recomendaciones ayuden a mejorar el programa, es decir, que sirvan realmente para introducir las mejoras necesarias. Y finalmente, el último escalón que tiene que ver con la calidad de las evaluaciones, y es lo que nosotros llamamos evaluaciones que hacen la diferencia, tiene que ver con que estas mejoras que se introdujeron en el programa
como consecuencia de la evaluación, van a introducir mejoras en la gente, en la calidad de vida de la gente, en los usuarios del programa. Entonces, cuando nuestra evaluación, cualquiera sea el tipo, logra que introducir mejoras en un programa y que este programa es mucho más efectivo, tiene mayor impacto y mejora la calidad de vida de la gente, hemos logrado el cometido. Es decir, hemos logrado evaluaciones que hacen la diferencia, evaluaciones que son de alta calidad. Y ese es un gran desafío, porque a pesar, como decía antes, que hoy el tema de la evaluación es algo absolutamente común y usado en prácticamente todos los programas, no todas las evaluaciones son de calidad, no todas las evaluaciones son utilizadas por los actores, no todas las evaluaciones son útiles a los tomadores de decisiones y por supuesto no todas las evaluaciones hacen la diferencia. En el equipo nuestro estamos muy concentrados, muy motivados por esto de la calidad de las evaluaciones, trabajando en distintos proyectos, y hace unos años, pocos años, publicamos un trabajo que está disponible en la página de nuestro programa PETAS, Programa de Estudio del Trabajo, el Ambiente y la Sociedad, que en la página ustedes van a poder bajar el libro, está disponible en español y en inglés, y lo van a poder conocer. En este libro básicamente desarrollamos esta idea de evaluaciones de calidad, tratando de redescubrir el valor y la importancia de la evaluación, y presentamos 7 casos o 7 experiencias elegidas de América Latina y el Caribe que tienen estas características, es decir, que fueron evaluaciones que realmente hicieron la diferencia. Así que es una de las bibliografías que les recomendamos también para poder, como quien dice, curiosear un poco más qué es esto del campo de la evaluación, cuáles son las experiencias que se evalúan, qué resultados tienen, para qué sirven, cómo se usan los resultados de la evaluación, etc. Bien, entonces, habiendo destacado esto de la importancia de evaluaciones que hacen la diferencia o de evaluaciones de alta calidad, vamos a comenzar a entrarle, como quien dice, a los tipos de evaluación. Por supuesto, hay una infinidad de tipos de evaluación. En la materia no podemos desarrollar todos, entonces vamos a desarrollar los tipos que consideramos más importantes para justamente un curso introductorio, una materia de planificación y evaluación, pero esto no es suficiente para poder después desempeñarse en un programa, en un proyecto, en una institución que ejecuta programas y proyectos o políticas públicas. Es simplemente introductorio, y son como los tipos principales de evaluación, incluso que muchas veces se dan combinadamente, pero como para poder entender un poco esto de los tipos, esta clase introductoria va a presentar los que vamos a ver después en cada una de las clases que siguen en la materia. Entonces, ustedes se acordarán, si han seguido la materia y las clases anteriores, que hablábamos del ciclo de vida de una intervención o el ciclo de vida de un proyecto, y que decíamos que tenía que ver con los momentos por los que atraviesa una intervención. Básicamente, el ciclo de vida tiene que ver con identificar una situación inicial, un diagnóstico, un análisis situacional que nos permite identificar cuáles son los problemas que la intervención va a atender o va a tratar de resolver. Después existe un momento que tiene que ver con la identificación y formulación del proyecto, ¿no? El diseño del programa, la preparación del programa o el proyecto. Un tercer momento tiene que ver con la ejecución o la operación del programa, es decir, la puesta en marcha de las actividades principales del programa. Y finalmente una evaluación final. Esto podrían ser, como quien dice, los momentos generales, digamos, del ciclo de vida de una intervención. Entonces vamos a ver distintos tipos de evaluación que están, como quien dice, asociados o vinculados a estos momentos del ciclo de vida del proyecto. Uno de los primeros tipos de evaluación que vamos a ver, que en realidad forma parte del ciclo de vida del proyecto, es lo que se conoce como evaluación ex ante, ¿no? Una evaluación que busca determinar la factibilidad, la viabilidad de un programa o un proyecto antes de que ese programa se ponga en práctica. Entonces, ¿cuándo se va a realizar? Y bueno, en relación al ciclo de vida del proyecto, esta evaluación se va a realizar justamente cuando termina la formulación del proyecto, es decir, antes de que comience la ejecución. Es el momento cuando todavía podemos tomar decisiones para rediseñar, mejorar, aprobar o no aprobar ese programa o ese proyecto. Otro de los tipos de evaluación que vamos a ver tiene que ver con la evaluación durante, el seguimiento, el monitoreo. Algunos le llaman también evaluación ex dure.
evaluación concurrente. Tiene distintos nombres, como lo habíamos dicho, y básicamente, si bien podría aplicarse el seguimiento y la evaluación durante a todo el ciclo del proyecto, cobra mayor importancia en la ejecución, es decir, cuando se están poniendo en práctica las actividades, cuando comenzó a implementarse, se financió el proyecto y comenzaron a implementarse, a desarrollarse las actividades, y ahí empezamos a encontrarnos con que la realidad cambió, con que algunas actividades no eran del todo pertinentes. Cuando empezamos a ver problemas de la ejecución, ahí cobra mucha importancia esta evaluación durante, porque es la evaluación, como vamos a ver, que nos permite hacer un análisis sistemático, riguroso, de cómo se está llevando adelante el proyecto para poder tomar decisiones oportunas y no esperar a que el proyecto fracase, es decir, corregir el rumbo de la intervención en función de los cambios que se van produciendo. Como habíamos visto en alguna otra clase, acá aparece muy fuerte lo que está detrás del enfoque de planificación estratégica, que es el pensamiento estratégico, es decir, la idea de construirle viabilidad a los proyectos, porque los proyectos no son viables por sí mismos, sino que requieren de tomar decisiones constantes para buscar distintos caminos que permitan poner el objetivo al alcance. Entonces, la evaluación durante de alguna manera también cumple esta función, ¿no?, de construirle viabilidad al proyecto, de acompañar el proyecto para, con decisiones oportunas, mejorar al máximo posible la capacidad de lograr los objetivos al final. Otro tipo de evaluación, que está por supuesto al final de la intervención, cuando terminó el proyecto, se ejecutaron las actividades, se cumplió el plazo y queremos ver cuánto hemos logrado de lo que queríamos lograr, ¿no? Y a esto le vamos a llamar evaluación de resultados, que básicamente tiene que ver con ver cuánto se logró de los objetivos que son responsabilidad de la intervención, principalmente los objetivos de segundo nivel o los cambios de segundo nivel, respecto de lo que se esperaba, es decir, cuánto fue lo que se pudo lograr del objetivo previsto o preparado o expresado en el diseño, ¿no? Y finalmente otro tipo de evaluación que tiene que ver con los aspectos del proceso de la intervención, es decir, no tanto de qué se hizo, sino cómo se hizo el diagnóstico, cómo se hizo el diseño, en qué medida participaron los actores destinatarios, con qué recursos se contó, cómo se tomaron las decisiones, es decir, lo que conocemos muchas veces como la caja negra del proyecto, es la evaluación de procesos, evaluación de sistematización de experiencias, capitalización de experiencias, tiene distintos nombres, algunos le llaman mapeo de alcances, otros le llaman cosecha de alcances, tiene distintos enfoques, distintos nombres, pero básicamente tiene que ver con una evaluación que está orientada al aprendizaje, no tanto a la rendición de cuentas, como decíamos antes, es decir, es la otra cara de la moneda, busca generar lecciones aprendidas, y este tipo de evaluación de procesos o sistematización de experiencias, va a mirar no solamente uno de los momentos del ciclo, sino que va a estar presente en todo el ciclo de la intervención. Y hay una evaluación más que vamos a ver en la materia, que es la evaluación de impacto, que muchas veces se confunde o se ve asociada con la evaluación de resultados, aunque habría que distinguir algunas cuestiones. La evaluación de impacto por lo general se hace muy al final de la intervención, cuando ya ha pasado un tiempo de que la intervención terminó, algunos dicen 2, 3, 5 años, dependerá del tipo de intervención, y uno quiere saber qué efectos tuvieron los resultados del proyecto en el largo plazo. Supongamos que el proyecto tenía que ver con construir 100 viviendas para una zona donde habían viviendas muy precarias y por condiciones climáticas, pues supongamos que se inundaban, es decir, habían problemas de ese tipo. Entonces se construyen las viviendas y asociados a los problemas de vivienda aparecían muchos problemas de deserción escolar, pérdida del empleo, hacinamiento, enfermedades infectocontagiosas. Es decir, había muchos problemas asociados a la vivienda precaria. Entonces ahora vamos a querer saber qué pasó después de 5 o 10 años de que estas familias se mudaron a sus nuevas viviendas con esos indicadores o situaciones que estaban asociadas a la vivienda precaria. Entonces estamos hablando del impacto del proyecto, es decir, los cambios en el largo plazo en la situación de vida de esta gente respecto de la situación cuando todavía no tenían el proyecto, ¿no? Estos son básicamente los tipos de evaluación que vamos a ver en esta materia.
aunque reconocemos que hay muchos más, pero bueno, son los principales y esta es la primera introducción un poco conceptual para ubicarlos dentro del ciclo de vida del proyecto. Permítanme, antes de pasar al último tema de esta clase introductoria, tratar de ejemplificar con algo que ya hemos visto en la materia, que es un poco estos supuestos de una intervención planificada y cómo se relacionan con ellos los distintos tipos de evaluación que acabamos de mencionar, ¿no? Habíamos dicho en alguna de las primeras clases que una intervención planificada puede jactarse de tal cuando parte de una situación inicial que conoce, que analiza, que identifica problemas, que reflexiona sobre esos problemas, que prioriza, ¿no?, estos problemas. Esta intervención planificada se organiza como un conjunto de actividades que están vinculadas, articuladas entre sí de una manera lógica, coherente, consistente, para poder cambiar o transformar esa realidad, ¿no? Y ese proceso o esa intervención implica la articulación de múltiples actores, ¿no? Eso habíamos dicho, como para sintetizarlo rápidamente, sobre un poco que era una intervención planificada. Y finalmente también decíamos que esta intervención tenía el propósito de llegar a una situación final que iba a ser diferente, mejor, ojalá mejor, respecto de la situación inicial. Ahora, ¿cómo entran estos tipos de evaluación en relación a esta intervención, ¿no? Otra de las cosas que me gustaría es desagregar como los elementos que están presentes en esto de una intervención planificada, ¿no? Algunas cosas que ya fuimos mencionando. Uno es el análisis situacional, ¿no?, o diagnóstico. Otro es el diseño, la preparación del proyecto, es decir, la identificación del proyecto y el diseño. Otro es la ejecución de las actividades, la operación del programa o del proyecto. Otro tiene que ver con los productos que esto genera, es decir, los cambios de primer nivel, que son cambios directos de las actividades. Los resultados, que son los cambios de segundo nivel, objetivos de segundo nivel, objetivos de la intervención, de la cual es totalmente responsable, y los impactos, es decir, los cambios en el largo plazo. Desagregada un poco en esta gráfica, digamos lo que sería un poco la imagen de una intervención planificada, vamos a pensar cómo entran estos tipos de evaluación que acabamos de mencionar. Vamos a dividirlos en dos grandes grupos de evaluación. Unos que son evaluaciones que le llamamos orientadas a resultados o evaluaciones de tipo sumativa, que es una de las caras de la moneda, y otro, como hemos insistido desde que comenzamos esta clase, la evaluación de tipo formativa o evaluación de procesos, ¿no? Entonces, dentro de la evaluación de tipo sumativa vamos a caracterizar qué cosas ven de esta intervención planificada cada uno de los tipos de evaluación. No quiere decir que solo vean eso, pero sí es el aspecto donde mayormente se concentran. Entonces comencemos con la evaluación ex ante o análisis de factibilidad. El análisis de factibilidad, como dijimos, tiene que ver con determinar qué tan bueno, qué tan exitoso puede ser un proyecto antes de implementarlo. Y su función es corregir o rediseñar o reformular el proyecto en aquellos aspectos que sea débil o que no esté bien formulado. Entonces la evaluación ex ante se va a concentrar básicamente sobre dos aspectos de esta intervención. Uno es el análisis situacional, para conocer cuáles son los problemas que le dio origen la intervención, y otro el diseño, para saber cómo ese diseño va a resolver esos problemas. Es decir, básicamente va a mirar estas dos cosas, ¿no? El problema, los problemas, el análisis situacional y el diseño que va a dar respuesta a este problema. Otro tipo de evaluación que hemos mencionado, que es el seguimiento o la evaluación durante o monitoreo, se va a concentrar, si bien va a haber todo el ciclo del proyecto, se va a concentrar básicamente en la ejecución, ¿no? Entonces, en la ejecución se producen las actividades del proyecto y esas actividades del proyecto generan productos. Entonces, va a mirar en qué medida estas actividades y estos productos son congruentes con lo que estaba planificado en el proyecto. Entonces va a comparar estas actividades y estos productos con el diseño, con el cronograma de actividades, y básicamente a partir de eso va a tomar decisiones para corregir el rumbo de la intervención. Otro tipo de evaluación tiene que ver con los resultados. La evaluación de resultados tiene que ver con dos criterios muy importantes, que es la efectividad o eficacia, que ya lo vamos a ver en una clase siguiente, y la eficiencia. Habíamos dicho que la evaluación de resultados tiene que ver con el logro de los objetivos de los cuales el proyecto es responsable. Entonces, ¿qué va a comparar?
Va a comparar los resultados que se lograron al finalizar la ejecución con el diseño de la evaluación, el diseño del proyecto, es decir, con los objetivos que se habían previsto, cuánto se logró de lo que se pensaba lograr. Finalmente, vamos a ver otro tipo de evaluación dentro de lo que serían evaluaciones de tipo sumativa, que es la evaluación de impacto. La evaluación de impacto va a comparar la situación sin intervención con la situación final, es decir, vamos a tratar de atribuirle cambios en el largo plazo a esta intervención respecto de situaciones similares en las cuales estos cambios no ocurrieron, ¿no? Es decir, vamos a tratar de decir la mejora en la calidad de vida, supongamos la escolaridad o la disminución de enfermedades infectocontagiosas o a una mayor estabilidad laboral de estas familias que hoy tienen la vivienda, se debe a que tienen la vivienda y no a otros factores. Es decir, vamos a tratar de atribuirle cambios en el largo plazo a la intervención. Para eso vamos a comparar la situación sin intervención y la situación con intervención. Ya veremos que hay toda una metodología con grupos de control, factores y contrafactores, digamos, de comparación para poder determinar o atribuir estos cambios en el largo plazo, y es bastante complejo. Finalmente, dentro de lo que serían las evaluaciones orientadas al proceso o que tienen que ver con construir lecciones aprendidas desde la intervención, vamos a ver en esta materia la sistematización de experiencias o capitalización de experiencias como una evaluación que trata de mirar el cómo es que se hicieron las cosas, por qué es que se lograron tales y cuáles resultados y no otros, ¿no? Y entonces lo que va a mirar es todo lo que le llamamos la caja negra de la intervención, es decir, qué cosas se hicieron, de qué manera se hicieron para lograr los resultados que se lograron. Entonces no nos interesa tanto decir cuánto se logró de lo que se logró, sino cómo es que se logró, cómo es que este proyecto en esta comunidad funcionó bien y en esta otra comunidad que es tan parecida y el proyecto tan parecido no funcionó bien. ¿Qué factores están detrás de estos resultados exitosos o estos resultados no tan exitosos, ¿no? Es decir, tratar de comprender la intervención. Entonces acá tenemos básicamente los tipos de evaluación sobre los cuales vamos a profundizar en las próximas clases. Uno de los desafíos que enfrentamos los que trabajamos en gestión de programas y proyectos y también del lado de la evaluación de programas y proyectos es responder a esta pregunta, ¿no? Es decir, cómo logramos mejorar la calidad de las evaluaciones para que estas evaluaciones que hacemos hagan la diferencia, es decir, que sirvan a los efectos de mejorar la intervención y mejorar la calidad de vida de la gente. En el equipo hemos participado en el diseño de este libro que se llama Estándares de Evaluación para América Latina y el Caribe, que es una guía de evaluación que se generó en colaboración con la Red Latinoamericana de Evaluación y con el apoyo de DEVAL, que es la Agencia de Cooperación para la Evaluación alemana, que está financiando varios proyectos acá en la región. Este manual de estándares lo que hace es destacar aquellos aspectos que son más importantes a tener en cuenta para que una evaluación sea de calidad y para que esta evaluación ayude a mejorar las futuras intervenciones. Entonces, como parte del proyecto Estándares, generamos un pequeño video animado que los invito a ver, donde se destacan cuáles son los aspectos más importantes que una evaluación de calidad debiera tener. Hola amigos y amigas, soy Ada y hoy vengo a hablarles acerca del proyecto Estándares de Evaluación para América Latina y el Caribe. El proyecto Estándares de Evaluación surgió como una herramienta al servicio de la práctica evaluativa. ¿Cómo lo hace? Reúne una lista de enunciados que orientan el trabajo de evaluación para que la misma tenga calidad. Estos enunciados sirven para poner en contexto las particularidades sociales, económicas, culturales e institucionales de cada caso a evaluar y ajustar el trabajo evaluativo a esa realidad. Para llevarla a cabo, se pueden utilizar variados métodos y herramientas con distintos propósitos. A. Podemos valorar si el diseño, la implementación y los resultados coinciden con lo previsto y así identificar cambios positivos o negativos. B.
nos da la posibilidad de identificar los ajustes que necesitamos hacer para mejorar la intervención y obtener un mayor impacto. C. Nos permite conocer cómo el contexto en el que se da la evaluación influye en los resultados. Para esto, hemos agrupado 5 dimensiones claves. Evaluación rigurosa. Garantiza el uso de técnicas de recolección, análisis e interpretación de datos válidos y confiables. Así, obtenemos conclusiones relevantes y recomendaciones útiles para la toma de decisiones. Adecuada evaluabilidad. Estos son criterios para determinar en la fase de diseño si la evaluación es viable y oportuna en función de las condiciones de la intervención a evaluar. Principios éticos y jurídicos. Busca que la evaluación garantice transparencia, autonomía, legitimidad y respeto por los derechos de las personas implicadas. Adecuada comprensión cultural. A fin de respetar la identidad cultural y la dignidad de las comunidades involucradas. Relevancia y utilidad. La evaluación debe responder a las necesidades de información y conocimiento de los usuarios. Los resultados y recomendaciones que arroje serán adoptados en tanto sea pertinente y oportuna. Estas son las 5 dimensiones que incluye el proyecto Estándares para mejorar la calidad de las evaluaciones en la región. Esperamos que les sean útiles. Si desean seguir informándose, pueden descargar el libro completo desde la página de la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe, RELAC. Los estándares de evaluación son un punto de partida. Seguramente, fruto de su uso, podrán ser ajustados y redefinidos. Tú puedes ayudarnos a mejorar este trabajo. Esperamos tus aportes. Sigamos construyendo juntos una evaluación de calidad para la región. Entonces, hemos presentado de alguna manera los temas principales de la unidad 4, hemos hecho una breve introducción a la importancia que ha ganado el campo de la evaluación, no solamente en América Latina y el Caribe, sino a nivel global. Hemos introducido algunos de los tipos de evaluación, cómo estos juegan o están relacionados al ciclo de vida del proyecto o a los distintos componentes de una intervención planificada. Hemos planteado o dejado planteado la importancia de la calidad de las evaluaciones, que le da sentido a la misma, y finalmente hemos planteado esta cuestión de los estándares como un elemento transversal que nos permita mejorar justamente la calidad de las evaluaciones. Veremos en las próximas clases, iremos introduciéndonos a cada uno de los tipos de evaluación. Comenzaremos en una clase por los criterios de evaluación. Después vamos a entrarle a evaluación ex ante o análisis de factibilidad, luego vamos a ver el seguimiento, finalmente vamos a ver de manera conjunta la evaluación de resultados de impacto, y para concluir con la unidad vamos a ver qué es esto de la evaluación orientada al aprendizaje o sistematización de experiencias. Nos vemos en la próxima. Chao.